Muy buenas a todos, estamos en vivo y en directo. Comparte este video en vivo con todos tus amigos. Iniciamos en 10 segundos. Ya estamos en el 2024, no hay vuelta atrás. Cada día que pasa, seguimos avanzando en este enorme proyecto blockchain que se llama One Ecosystem. Si estás en sintonía en este preciso momento, te voy a agradecer mucho, enormemente, que te conectes a esta transmisión en vivo. Quiere decir que básicamente este 2024 se nos van a presentar unas tremendas oportunidades y nuevas herramientas para darle valor a nuestro One. Así que quiero hoy alimentarles un poquito con esta información que tengo de cómo darle valor a One. Vamos con el dato. Como ustedes saben, One es el nombre de nuestro token ERC20 que fue creado en las profundidades de Ethereum y que estuvo de forma privada por mucho tiempo. Eventualmente la compañía tomó una decisión. El 14 de febrero se hizo la primera transacción de manera privada y el 18 de febrero, en un evento en Vietnam en el 2023, se lanza la cadena de bloques de forma pública. Muchos no creían que esto iba a pasar porque el proyecto demoró muchos años en crear una comunidad alrededor del globo. Una vez hecho esto en más de 194 países, la compañía tomó la decisión de hacer el salto a una blockchain pública llamada Polygon. Una vez que X o Y proyecto hacen un salto a una blockchain pública, ya no se puede retroceder. Ya no se puede ir de otra vez de forma privada. Ya las monedas tienen que ser liberadas en un proceso gradual que va por etapas. En esta primera etapa se trata del despliegue, ir a Polygon. Una vez que todos estemos en Polygon y que se cierre este proceso de ir a Polygon, que ahora está en su segunda etapa, por cierto, en marzo del 2024, según mis cálculos, es el 15 de marzo, pero escucho por allí muchos que dicen que va a ser hasta finales de marzo. Yo no me la juego. Dentro de la plataforma hay un reloj que dice los días, un calendario interno que va en regresión. Y en un video que lancé hace poco, ustedes notaron que la fecha eran 77 días y ya falta menos, porque hoy estamos a 4 de enero. Ok, vamos con los datos para que ustedes puedan entender un poquito de qué se trata todo esto. Y quiero ir primero al CoinMarketCap. Estamos en el CoinMarketCap y quiero decirles que la campaña ha dado resultado porque hay 1017 me gusta. Quiere decir que las personas han tomado el tiempo, han sacado un espacio, se han registrado en el CoinMarketCap como comunidad y lo más importante es que han puesto su manito arriba. Y esto sería algo que me gustaría que todos ustedes hicieran. Como ustedes saben, el CoinMarketCap es un punto de referencia. Hace mucho tiempo era una de las quejas
de los haters. No, que ustedes no están en el CoinMarketCap, que todo lo que ustedes están diciendo es cuento. Hoy día estamos en el CoinMarketCap, pero dicen, no, que la moneda no se puede intercambiar, que eso es puro cuento. Empezaron las primeras transacciones de intercambio con el exchange Uniswap de One por USDT y los haters todavía siguen diciendo, no, que esto, que el otro. Estamos en ese proceso. En realidad hemos nacido en este mundo blockchain hace 11 meses atrás. En febrero 18 cumplimos el primer año de haber tocado pie en el universo público de las cadenas de bloques. Hemos estado muchos años de forma privada, pero esto se acabó ya. La compañía tomó la decisión y vamos por buen camino. Entonces, en Polygon, que es donde está nuestro contrato inteligente, podemos notar lo siguiente. Y lo digo porque muchas personas todavía no creen que estamos en una blockchain pública. Y esto que está acá arriba, ¿qué creen ustedes que es? ¿Esto es un Excel? Pues no. Aquí tenemos la cantidad de holders, personas que mantienen la One reservada en wallets internas dentro de Polygon. Eventualmente, todas estas carteras que ustedes están viendo, sobre todo las carteras que están abajo de las tres principales, son carteras de personas que tienen One. Son carteras de personas que lograron acumular esa gran cantidad de One, más de 65 millones de dólares. Imaginen ustedes, 65 millones de One. Y esto es lo interesante, ¿no? Que en esta transmisión en vivo que estamos haciendo, podemos mostrar esta información. Y quiero decirte algo. Todas estas personas que tienen One aquí están, como quien dice, esperando que se les dé la oportunidad. Son enormes ballenas. Observen estas cifras. Son enormes carteras que almacenan millones de One. Observenlo. Yo sigo bajando y eso se va por allí. Esto es largo. Voy a acelerar. Ahí se acabó la página web. Eso continúa. Y le puedo dar a la siguiente página y allí me voy. Todas estas personas son holders. Me imagino que representan a la parte asiática porque esto inició en Asia y allí comenzó a expandirse después a Europa, a África y después casi de último llegó a América Latina. Estamos en una etapa interesante porque el valor de One se va a ir cimentando a través de los diferentes portales web que se conectan a las cadenas de bloques para dar información. Tenemos esta herramienta que se llama BitGet y básicamente este es un portal interesante donde las personas pueden hacer todo tipo de transacciones y ya OS se ve en BitGet. Y lo interesante de todo esto es que así como esta plataforma, muchas otras van a ir apareciendo. Esta es mi cuenta. Estoy en un proceso de verificación, ya la creé. Eventualmente puedo hacer un tutorial para que ustedes aprendan también a utilizar estas herramientas. Y tenemos también a DEX Screener. Y este es otro portal web, voy por acá, que ha marcado a OS como proyecto. Una vez que se hicieron las primeras transacciones en el exchange Uniswap, automáticamente salieron las alertas y este sistema detectó las transacciones que se hicieron y automáticamente quedó registrado como un historial dentro de DEX Screener. También tenemos este nuevo portal que se llama CyberScope. Obsérvenlo. Pueden buscarlo. Y aquí abajo está nuestro OS. Se refleja todas las transacciones allí. Y esto le dice a todo el mundo que OS, que nuestro One
es real, que es un token RC20 y que está en un proceso manual en este preciso momento para conectarse con todo esto del universo blockchain. Aquí vemos más información y muchos más datos. Aquí hay una fecha de inicio para que ustedes observen. ¿Ve? Fue en febrero del 2023 cuando se crea el contrato inteligente y a la fecha del 2024, todavía no tenemos el año, pero ya hay un reflejo de tiempo. Y aquí dice la primera transacción, observen. Vamos a ver cuándo fue la primera transacción. Y la fecha exacta de la primera transacción, lo dice aquí, fue un 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad del 2023. Ese fue el primer día que apretaron el botón ¡plic! Y se hizo la primera transacción de prueba. Y el segundo botón lo apretaron los líderes en Vietnam ese 18 de febrero del 2023. Ok, vamos entonces a otra plataforma que acabo de encontrar y se llama DexTool. Este es un DexTool, obsérvenlo. En dextools.io también aparece nuestro One. Obsérvenlo aquí, ¿ve? Está clarito. Esto quiere decir que muchas plataformas nos están identificando y eso comienza a darle un valor real a nuestro proyecto. Claro, hay un detalle que deben entender ustedes y es que en la medida que esto avance, poco a poco lo está haciendo la compañía, vamos entrando en estas profundidades de estos portales. Este es CoinGecko, la terminal Gecko, aquí la pueden ver. También dice sí, OS existe, One existe. Ahí está la información. Y quiero informarte que tenemos esta otra terminal que se llama AVE AI. También dice que OS existe y que se están haciendo transacciones entre esos dos pares de criptomonedas, USDT y One. ¿Ok? Toda esta información está saliendo. Hay otra que se llama BitCarry. BitCarry. Obsérvenla. Aquí estoy con ella. También nos da información de OS. Nos dice lo siguiente, y es información interesante, ¿no? El nombre del token se llama One, pero el símbolo que se utiliza para ser reconocido en el CoinMarketCap es OS, ¿ok? Tiene 18 decimales y es un token ERC20, nos dice el sistema. Entonces, tiene que estar claro con la información. Tenemos a nuestra líder Mai Loan, Black Diamond de Asia, que ella ha soltado una cantidad de información muy buena. Mañana, por cierto, en las redes sociales de Facebook, el equipo de Colombia va a estar trabajando con Mai Loan y el señor Garavito va a estar haciendo la traducción para nosotros, los latinos. Vale la pena que se conecten. Eso es a las 9 de la noche. Va a estar nuestra country board de Colombia a cargo de esta actividad. Y es importante que le presten atención a esa información. Mai Loan nos dijo que la compañía está ya hablando con varios exchange. Y lógico, porque ese es el siguiente paso. Después de hacer el despliegue a Polygon, se cierra toda esa actividad. Lamentablemente, todo el que tenga One en la cadena de bloques de Ethereum privada va a quedar atrapado allí y pierden ese activo digital. Van a poder entrar a sus cuentas y educarse con la información de los módulos educativos, pero pierden el premio, pierden la recompensa, pierden los tokens
que la compañía les dio en un inicio, cuando ellos en su mente, a través de la educación que nos daban, nos decían que en un futuro existiría una moneda global que conectaría el mundo fiat con el mundo cripto. Y esa moneda real está a punto ya de ser liberada en 3 wallets que ya ustedes conocen en el video que les lancé hace pocos días y que es información de Mylon. Y quiero decirte, hablando de las wallets, que cuando se liberen esas 3 wallets, ¿qué va a pasar con los otros proyectos? ¿Ustedes creen que se van a quedar ahí echando la siesta? Automáticamente ellos observan esto y dirán, espérate, ¿cómo hacemos para que ellos también estén en nuestras wallets? Y vendrán otros proyectos que querrán alojar a la comunidad de One en sus sistemas, en sus plataformas. Eso va a pasar. Los 10 exchange, bueno, ya tendremos la información. Tengo varios en mi mente, pero eso será para otro video. Y pienso que en Malasia pues van a soltar todo. Ya veremos qué pasa en Malasia. Cuando el río suena es porque piedra trae, dice el dicho. Y si ya estamos escuchando exchange, ya estamos escuchando wallets, quiere decir que en cualquier momento van a dar la información. Y si nuestra Black Diamond, que es la top ejecutiva de ventas más grande del proyecto, está aportando esta información, es por algo, ¿no creen ustedes? No creo que se ponga a decir cuentos, a decir cosas que no van a pasar. Si ella lo está diciendo es porque el video hace poco y esto no para de crecer. Seguimos avanzando y tienes que sentirte orgulloso porque todo esto le da valor a One. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Antes no teníamos nada de esto y las personas estaban allí conectadas, querían adquirir los módulos de educación, querían entrar en el proyecto, veían el futuro. Muchos otros decidieron, tú sabes que yo no creo en nada de esto, voy a dejar todo tirado. Y van a perder sus One, lamentablemente. Yo he estado martillando, como ustedes no tienen idea, y hay una gran parte de la comunidad que no va a lograr hacer el salto. Y piensan que va a haber una tercera vuelta. Yo les digo a ustedes, no podemos esperar más. Después de un año de haber lanzado la cadena de bloques a público, adivinen qué, es de urgencia que la compañía empiece a hacer transacciones en la cadena de bloques, porque si no lo hace, van a salir banderas rojas diciendo qué es lo que es este proyecto. Entonces, aguanta, tú estás lanzando una criptomoneda, estás lanzando un token RC20 a una cadena de bloques pública y no hay actividad. ¿Qué es lo que pasa? Hay un tiempo, quiero decirle, esto no es privado. No es que nos vamos a quedar con esa moneda guardada por 10 años más. No, señor. Ya la lanzaste en una blockchain pública, tienes que entrar a interactuar con todo lo real que existe en el mundo de la criptografía. Por eso yo les digo, hay una urgencia de que el despliegue se termine ya. Es más, la compañía quería terminar el despliegue en la primera fase. Ustedes no saben eso. Hace 6 meses querían terminar eso y ya. Y el que se quedó, se quedó. Pero gracias a los líderes, a los grandes diamantes, que insistieron y decir, no. Denos 6 meses más y se extendió. Por eso es que esto se ha extendido en esta segunda fase. Pero ya no se puede extender más. Tenemos que cerrar esto porque hay una urgencia por el estar conectado con todo lo que hay en el mundo de la criptografía. Entonces, son esas las etapas. Despliega Polygon, wallets. Después de las wallets puede pasar un tiempito y empiezan intercambios con otras criptomonedas, pero apoyando a DealShaker, ¿ok? Todo sería a través de DealShaker y los comercios serían los primeros en beneficiarse. Ahora mismo se está haciendo un intercambio con Uniswap y al cabo de un año es que entran todos los IMA. Eso inició en septiembre, en marzo son 6 meses, faltarían 6 meses más para que entonces los IMA entren a interactuar con lo que la compañía vaya a ofrecer. Lo otro que te quiero decir, todo esto puede cambiar radicalmente. Todo depende de lo que digan en Malasia. Y radicalmente para bien, quiero decirles, ¿no?
Voy a terminar la transmisión aquí porque estoy contra el reloj. Tengo una actividad que realizar. Y voy a ver el sistema de preguntas para ver qué hay por aquí. Voy de lo más reciente para arriba. Dice Héctor, entiendo que el Zoom con Mailoan mañana será a las 9 a.m. Asimismo, hora de Colombia, hora de Panamá, hora de Ecuador. Dice Víctor, Venezuela presente. Carlos, saludos de Venezuela. Y pues no veo ninguna otra pregunta por acá. Muchos saludos. Le doy las gracias a todos ustedes por el apoyo, por todos los me gusta que están regalando. Es muy importante que se suscriban al canal para que me apoyen. YouTube me dice que hay 25,000 personas que no están suscritas. Por favor, le voy a decir a esas 25,000 personas, suscríbanse para que los 15,000 que ya estamos suscritos podamos estar ya en una cifra arriba de los 30,000. ¿Les parece? Sería genial. Porque YouTube tiene un poder en tecnología y en inteligencia artificial increíble, que hay personas que me escriben diciendo, Eri, te doy las gracias porque yo estaba desconectado del proyecto, no sabía que esto existía, no sabía que estamos en una blockchain pública, yo pensé que esto ya había muerto, pensé que ya esto había pasado la historia, pues. Y gracias a los videos que me he encontrado a través de YouTube, me he dado cuenta que todavía estoy a tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Lamentablemente estos dispositivos, tú compartes el micrófono y la cámara cuando aceptas bajar una aplicación. Y ellos están escuchando. Estas plataformas te escuchan. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pues que ustedes están hablando de algo, quieren algo en particular y el producto le aparece, ya sea que sea en Facebook o en YouTube, le aparece la información, la propaganda. Entonces uno se queda pensando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Es que nos escuchan, pues básicamente de eso se trata toda la historia. Comparte este video con todas las personas que puedan estar viéndolo. Sintonícense mañana con Mailoa y el equipo de Colombia. Y les digo algo, hagan el salto. Si tienes a un amigo o alguien que requiera hacer ese salto, no dudes en ayudarlo porque después lo van a lamentar. No hay vuelta atrás. Una vez que las One se queden en capa 1, allí se quedan para siempre y se cierra el despliegue. Y con eso vamos a saber cuántas wallets hay. Algo muy interesante. Cuando se cierre el despliegue, van a aparecer los patrocinadores. Claro que sí. Los patrocinadores de X proyecto siempre aparecen con los nombres. Empresas grandes que se dedican a esta tecnología pueden aparecer allí como holders marcados. Cuando eso suceda, eso le va a dar más fuerza y vamos a saber quiénes son los patrocinadores. Puede que en las primeras instancias no suceda, pero eventualmente a medida que se van agregando, ellos van a ser holders de los One que la compañía les pueda dar para que ellos sean los patrocinadores, para que ellos sean los padrinos. Recuerde que un proyecto requiere del padrinaje porque es un apalancamiento que se hace uno con proyectos que ya están vivos y que tienen mucho poder criptográfico y ellos van a apoyar el proyecto. ¿Cómo lo hacen? Estando allí y garantizando que si no funciona, pues cojan el dinero en cripto de mis fondos. Más o menos así funciona. Es como alguien que va a pedir un préstamo y ponen a un codeudor. Que si no paga esta persona porque algo le pasó o no puede o se hizo el chivo loco, entonces el codeudor dice, bueno, yo asumo la responsabilidad porque es mi amigo y yo lo acepto. Eso es lo que viene también. Quiero que sepan. Ese es el padrinaje. Y para eso la compañía tiene que llegar a ciertos acuerdos. Y eso involucra que la compañía suelte mucho dinero, pero no cash, no papel, en criptomoneda. ¿Y qué dinero va a soltar? Pues los mismos OEs. Que negocie, por decir un ejemplo, con X Exchange y diga, bueno, ¿cuántos millones te voy a dar? Te voy a dar 200, 300 millones de OEs, pues.
o 1.000 millones de OEs. Te lo vamos a dar para que tú tengas eso como respaldo. Y eso se queda el exchange con eso. Y lógico, un exchange que tenga 1.000 millones de OEs, sabiendo que el precio que proyectó la compañía fue de $44, dirá este exchange, espérate, a mí me interesa esto, brother. Vamos a ver cómo hacemos para que ese dinero sea sostenible. Y muchos de estos exchanges que reciben esta gran cantidad de cripto no la venden. La guardan y la almacenan para proteger el proyecto, porque para eso son padrinos. Puede que en un proceso, cuando esto ya esté mucho mejor, pueden fusilar un poquito, pero no tanto. A ellos lo que les interesa es que las personas hagan trading dentro de su exchange para ganar en la comisión, y ahí es donde está el negocio. ¿Ok? Entiendan esto, porque las cosas están pasando y esto se está poniendo muy interesante. Bueno, chicos y chicas, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden suscribirse al canal, regalar un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que estoy en vivo o lanzo un nuevo video. Nos vemos mañana. Hasta la próxima.